Otra vez, Padre amado, nos encontramos acá en esta lección para aprender, Señor, sobre el ministerio en la iglesia. En este caso, te pedimos, Señor, ayúdanos a entender mucho mejor este tema, Señor, acerca del servicio que se da dentro de tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Esta lección es la lección número 5 que tiene que ver con el ministerio en la iglesia, es decir, el ministerio dentro de la iglesia, en la parte 1 que vamos a considerar. Ya entrando a esta lección número 5, tenemos que ver y notar qué significa el término ministerio. Ministerio significa simplemente servicio, o sea, sencillamente significa sencillo. Eso es ministerio. Cualquier cosa relacionada con ministerio que escuchemos en este ámbito dentro de la Biblia se está refiriendo a un servicio. El uso bíblico del término ministerio. En el Antiguo Testamento el servicio era en el templo. Recordemos que Dios le había mandado edificar primeramente un tabernáculo a Moisés y después las personas que iban a servir dentro de aquel tabernáculo. Lo mismo cuando ya había sido construido el primer templo judío, ahí también se servía al interior de ese templo que se había edificado. También ahora, luego del Antiguo Testamento, el servicio en el Nuevo Testamento puede ser dado a través de personas denominadas diáconos. Por ejemplo, el diácono es una persona que sirve dentro de la iglesia, de una iglesia local. Sin embargo, no sabemos exactamente a qué servicio se refiere el término sin diáconos, ¿no? O sea, los diáconos a qué servicio específicamente servirán, pues no existe en la Biblia un servicio específico para los diáconos, simplemente nos dice que son personas que sirven. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, es decir, con las personas o pastores y los diáconos, ¿no? Los diáconos son aquellas personas, como dijimos, que sirven en alguna función. No nos dice, no sabemos la función específica, ¿no? El ministerio en la iglesia, el ministerio para la edificación. Pablo había introducido como dones del Señor a su iglesia a los ministros de su palabra, cuyo servicio especial está destinado a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Efesios 4:11-12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el propósito de estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice el propósito en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí tenemos, ¿no? El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o del servicio que se da al interior de una denominación, y esto para edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos ahora acerca de los profetas como primer punto que estamos viendo dentro de este tema de el ministerio. Los apóstoles, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un ministerio, es un servicio peculiar e irrepetible, salvo en su sentido etimológico enviado. Ellos echaron los cimientos de la tierra, es decir, los apóstoles que no primeramente en una primera instancia estaban, y sin contar con Judas, tenían y habían echado los cimientos de la iglesia. Por esa razón dice Efesios 2:20, edificaos o edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos ahora a los profetas. Profeta no significa necesariamente anunciador del futuro. Otra de las acepciones es portavoz de otro, en este caso de Dios. Ellos recibían inspiración y revelación de Dios de manera ocasional, y por eso su autoridad como maestros estaba subordinada a la de los apóstoles. Otro ministerio que tenemos es el ministerio de los evangelistas. Evangelista significa anunciador de buenas noticias.
Estos proclaman el mensaje de la salvación a los inconversos. Esos son los evangelistas. Hay un don de evangelista, ¿no? Pero el hecho es que Dios nos manda a todos ser evangelistas, ¿no? Y esto no es exclusivo de unas personas, de unos cuantos. Si bien hay personas que tienen el don de evangelistas, pero todos estamos llamados a ser evangelistas. Los pastores y maestros, ¿no? Calvino malinterpretó que se trataba de ministerios ejercidos necesariamente por distintas personas. Si bien puede darse el caso en el cual un pastor solamente sea pastor, es necesariamente debe ser este pastor maestro, debe ser una persona que se deje entender, como ahí está, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:9, o si del servicio en servir y el que enseña la enseñanza, Romanos 12:7, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es la aptitud que tiene que tener para enseñar. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado y hemos visto, Señor, en esta lección acerca del ministerio de la iglesia. Gracias, Señor, por toda esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén.